casi todas las conquistas sociales, por no decir todas, se han hecho a través de las ideas de la clase obrera, del socialismo, del comunismo, de los sindicatos luchando, haciendo huelgas. Las comunistas lo tenemos clarísimo: pensiones, sanidad, educación, servicios sociales para la mayoría social y que le den por el saco a los bancos. Hay que decir que no es momento de pacto social, porque sus intereses y los nuestros son irreconciliables. Ahora es momento de lucha. Tenemos que expropiar a los expropiadores. Nosotros no vamos a ver qué es lo que cobra el mayordomo de la mansión. Nosotros vamos a que el pueblo se apodere de la mansión, se apodere del señorito y se apodere del pueblo. Nos importa un carajo lo que cobra. La mayoría silenciosa, su mayoría silenciosa, lamentablemente no existe. Lo que existe es una mayoría con voz, que lo que reclama es una alternativa al paro o a la precariedad. O pueblo que más ordena. El pueblo es el que ordena. ¡Sí se puede! ¡Salud, camaradas y república! Una ciudad abierta, solidaria, sostenible, creativa y justa. Esa es la ciudad que defiende Zaragoza en Común. Esa es la ciudad que los ciudadanos de Zaragoza y otras capitales del Estado han escogido construir. Hoy en Iskra Radio hemos querido reunir a voces de los barrios, los jóvenes, los medios libres y las organizaciones políticas para hablar de esa ciudad que soñamos. Empieza ya Iskra Radio. Y en las redes sociales nos puedes encontrar en Twitter en @iskraradio, en Facebook Iskra Radio y en el email iskraradio@juventudes.org. Y también nos puedes encontrar en nuestra página web iskraradio.blogspot.com. Del ganemos hemos pasado al ganamos. Del sí se puede al hemos podido. En estas elecciones municipales han quedado claras muchas cosas. Que el bipartidismo tiene miedo a perder sus privilegios y tiene miedo a que descubran sus trapos sucios, como se ha demostrado con la destrucción de documentos oficiales de los ayuntamientos que salían. Se ha demostrado que el bipartidismo tiene los días contados y que están dispuestos a todo por alargar un poco más. Como se ha demostrado con Aguirre ofreciendo la alcaldía a cualquiera que no fuera un soviet. Pero lo más importante es que se ha demostrado que en común sí se puede, que las plataformas que agrupan a todo tipo de colectivos tienen más fuerza que partidos individuales. Y que es lo que los votantes reclamaban. Hoy en Iskra Radio hablamos de cómo van a ser los próximos y primeros 4 años que tenemos por delante en la alcaldía de Zaragoza, sin perder de vista otras ciudades afines como Madrid y Barcelona. Mira que era mala. Pero ¿cómo voy a haber hecho gran mal? Bien, si no hay un digo, solo madrileño que piense que yo me he llevado un duro, pues, ni uno. No, ni uno solo bien intencionado que no piense que yo he dado un paso de gigante a los servicios desgraciadamente. públicos. Maldita sea la noche en que la conocí. Ahora vivo atrapado. Esa mujer no me deja vivir. Maldito sea. Y que Madrid tenga una alcaldesa al frente de un partido que quiere utilizar la alcaldía como trampolín para romper el sistema democrático y occidental tal y como lo conocemos. Que la detengan, es una mentirosa, malvada y peligrosa, yo no la puedo controlar. Que la detengan. O un gobierno de concentración en el que estén todos, incluida la señora Carmena, pero eso sí, con un programa que todos apoyemos,
en el que, por supuesto, las propuestas de constituir soviets en los distritos decaigan, o un gobierno en el que apoyemos al líder del Partido Socialista, al profesor Carmona, o a la líder de Ciudadanos, la señora Villacís. Bueno, pues vamos ya a presentar a nuestra mesa de hoy. Contamos en la mesa con Arantxa Gracia, próxima concejala de Zaragoza en Común. Buenas noches. Hola, buenas noches. Nieves Bock, presidenta de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. Buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos también a Miguel Ángel Conejos, de Arainfo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Julio Martínez, que es el presidente del Consejo de la Juventud de Zaragoza. Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar un poco del ganamos, ¿no? Ya en presente hemos ganado, y vamos a valorar los resultados de las elecciones municipales. Lo primero que os quería preguntar es cuál es vuestra lectura de estos resultados. Si quieres empezar tú, Arantxa, que igual... Por romper el hielo. ¿Cuál es la valoración? La valoración es que sí se ha podido, que era algo que teníamos con mucha ilusión al principio, pero bueno, pues nunca las tienes todas contigo hasta que no sale el resultado, y sí, se ha podido. La gente, sobre todo, yo creo que algo que podemos sacar en limpio de este proceso electoral ha sido la ilusión de la gente. Yo creo que nunca habíamos visto la gente tan emocionada con un proyecto, o sea, la gente parándonos por la calle y dándonos ánimos, y eso es algo que yo en todos los años que llevo militando políticamente no había vivido nunca. Entonces yo creo que eso es una lectura que creo que es muy buena, que tenemos que sacar al respecto, y es que se ha podido y hemos conseguido recuperar a mucha gente que no veía que la política tal y como estaba hasta ahora fuera algo en lo que invertir su tiempo y esfuerzo. Bien, yo a nivel personal pues tengo mi valoración. Todo el mundo sabe mi militancia y tengo mis ideas, pero como presidenta de la Federación de Barrios, lo que sí que hemos estado debatiendo en el pleno de asociaciones era que, bueno, estábamos un poco a la expectativa de qué era lo que iba a pasar, ¿no? Cómo se iba a conformar este gobierno municipal, teniendo en cuenta que es el órgano más directo de gobierno que hay en esta ciudad, el órgano más cercano a la ciudadanía, ¿no? Al vecindario, a las personas, ¿no? Que en definitiva son quienes nos interesan y nos importan en esta ciudad que es Zaragoza. Por eso digo que a la expectativa. También estuvimos valorando que, bueno, suponemos, queremos, podemos poner aquí todo lo posible, futurible, que sea un gobierno municipal el que salga de ahí, que sea sensible a las reivindicaciones que tenemos las asociaciones vecinales, que no solamente sean sensibles a esas reivindicaciones, sino que también opten por el modelo de ciudad por el que optamos desde las asociaciones vecinales, y sobre todo que su primer ataque a la línea de flotación directa sea el trabajar por la gente, y sobre todo luchar contra la exclusión y la desigualdad social, que es la primera. Luego ya cuando hablemos un poco, pues también diré qué cosas no hemos visto en los debates que ha habido y que nos parece que han hecho falta y que no se han dado. Bueno, pues yo redundaría en el argumento de Arantxa. La verdad que son unas elecciones que han estado marcadas por la ilusión de muchísima gente, que ha sido una ilusión generada por unos procesos de confluencia, no de partidos políticos, sino que han generado esa ilusión, esos procesos de agrupar más asociaciones, más movimientos, y sobre todo también creo que están marcados en cierto modo por ese carácter que le confieren unas elecciones municipales, ¿vale? La diferencia con unas estatales o con unas territoriales. Creo que es muy importante que tengamos en cuenta que la gente el primer estamento político que tiene acceso es al ayuntamiento, y eso ha sido capaz de movilizar a mucha más gente, que si analizamos los porcentajes de votos, en estas elecciones ha votado un poquito menos de gente que en las anteriores, pero hemos visto retroceder el bipartidismo
como pensábamos que no iba a retroceder. Entonces creo que ese proceso de confluencia política ha sido la clave, ¿vale?, para llegar a donde estamos ahora, no solo en Zaragoza, sino en otras ciudades del Estado. Bueno, desde el punto de vista del Consejo, la verdad es que nosotros siempre hemos, desde la propia historia del Consejo, ¿no?, y lo que me toca a mí como representante de allí, siempre hemos apostado por todo lo que sea participación. Entonces, lo que vemos positivo, sobre todo de estas elecciones, es que se abre un nuevo frente, ¿no?, de ataque municipal, en el que la participación va a ser un debate que va a estar allí, en el que, claro, hay una fuerza política, como es Zaragoza en Común, que va a apostar por la participación, y hay que ver cómo el resto de fuerzas políticas, obviamente, públicamente no se pueden mostrar en contra. Entonces, ya solo por eso vamos a ver unas dinámicas de participación, si bien la de Zaragoza en Común igual es más una participación más real que la que pueden proponer otras fuerzas políticas, sí que vamos a ver un aumento de la participación y que los jóvenes, en este caso, bueno, los jóvenes, todos, pero en este caso los jóvenes, ¿no?, que puedan participar y opinar más de su sociedad, que siempre hemos estado excluidos. Y en esta línea de la participación os quería preguntar también cómo ha sido el proceso que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Por ejemplo, en Arainfo, ¿cómo habéis vivido la cobertura de todo el proceso del Ganemos y posteriormente Zaragoza en Común? Sí, la verdad que ha sido, periodísticamente hablando, ha sido complejo. Ha sido muy complejo porque son muchas sensibilidades las que se unen en una sola corriente. Ese proceso de confluencia era difícil de cubrir porque efectivamente dentro del mismo proceso de confluencia había un debate. Para nosotros ha sido complicado periodísticamente, pero vamos, esclarecedor a todas dudas de que era el proceso de unión lo que iba a sacar la fuerza necesaria para poder llegar a estos resultados. Para nosotros, evidentemente, era complicado, pero nosotros partíamos también de esa pluralidad. Dentro de Arainfo hay gente que piensa de una manera, hay gente que piensa de otra. Entonces, para nosotros era un proceso difícil de cubrir, ¿vale?, y que nos ha costado mucho trabajo estar atentos a todo, cosa que muchos medios les venía grandísimo antes de las elecciones. Ahora se han interesado, ahora viendo los resultados efectivamente se interesan, pero antes de las elecciones les venía grandísimo porque nosotros, que estábamos siendo partícipes de los movimientos sociales, había días que no entendíamos qué pasaba, ¿no? Entonces entiendo que en el ABC, en La Razón, en el Heraldo, pues no entendiesen absolutamente nada, como no han entendido ni siquiera los resultados hasta varios días después. Sí, bueno, yo decir que, como he dicho anteriormente, que como presidenta de la Federación de Barrios, pues tengo que estar un poco atenta a las diferentes sensibilidades que hay en las diferentes asociaciones vecinales, ¿no? Quizás por el componente libertario que tengo es el que ha hecho que en estos momentos sea la presidenta, puesto que no me he significado nunca con ningún partido y en estos momentos tampoco, ¿no? Hemos tenido mucha gente de las asociaciones vecinales en el tema de Zaragoza en Común y seguimos teniendo, pero también es cierto que tenemos a gente de Chunta y gente del PSOE en las asociaciones, ¿no? Entonces también hay que tener, yo por mi parte como presidenta tengo un respeto, ¿no?, hacia estas personas. Luego ya en el tema reivindicativo, participativo, etcétera, ahí sí que ya hay veces que tienes más confluencia o menos confluencia, más implicación o menos implicación, dependiendo de las propuestas que se hacen. Pero sí que en la Federación de Barrios lo hemos visto como algo muy cercano, ¿no? Ya he dicho anteriormente que es lo más cercano que tenemos, y luego las repercusiones que va a tener vamos, muy cerca estamos de que tenga esas repercusiones, pues por ejemplo en las juntas de distrito, las juntas vecinales, que son órganos de participación, entre comillas, con los que pues estamos bastante distanciadas, ¿no? Y entonces ahí vamos a tener ahora unas jornadas además, porque pensamos que tienen que ser órganos de participación reales, que hay que dotarles de unos contenidos que además sean con equidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí vamos a estar y estamos. Y siguiendo con la participación, si Zaragoza en Común llega a gobernar el ayuntamiento, ¿cómo se debería reflejar esa participación a la hora de tomar las decisiones? ¿Va a entorpecer la eficacia el hacer los procesos más participativos o los enriquece? ¿Qué opináis? Hombre, yo creo que enriquecerlo siempre.
Cierto es que si no gobernamos va a ser complicado de gestionar porque los tiempos no los marcamos nosotros y la participación requiere unos tiempos. Pero sí, yo creo que la participación siempre enriquece porque, entre otras cosas, muchas veces cuando estás ahí gestionando pierdes a veces un poco la perspectiva de lo que realmente está pasando fuera. Tú tienes ahí que ir solucionando no sé qué y necesitas que la gente esté fuera participando, formando parte y recordándote de vez en cuando y dándote también, diciéndote por dónde tienes que ir y por dónde no tienes que ir a la hora de gobernar, pues porque nuestro referente es ese. ¿Nada más? Sí. A ver, es que además la participación consideramos que es algo, vamos, consustancial a las asociaciones vecinales. Entonces sí que es cierto que vamos a estar con la lupa. Vamos a estar con la lupa, salga el gobierno municipal que salga. Lo más probable, lo más lógico es que sea el de Zaragoza en Común. No sabemos si con otros grupos o no, pero es lo lógico, ¿no? Pero vamos a estar con la lupa. Y los procesos participativos, a ver, es que prácticamente está todo ya inventado. Entonces es decir, bueno, a ver, ¿queremos realmente que haya participación? ¿Qué tipo de participación? ¿Qué órganos de participación? Y entonces ponernos a trabajar con ello. No hay que, no vamos a salir a empezar desde la nada. Tenemos Portobelo, tenemos muchísimas experiencias, incluso experiencias aquí a nivel del Estado español. Entonces no hay, en cuanto a ello no hay ningún problema. Lo que sí que realmente es necesario que la gente se crea lo de la participación. Y desde luego yo sí que estoy preocupada por quién va a estar en la Concejalía de Participación Ciudadana. Sí, porque es muy, muy importante. Y a lo mejor, pues, no sé, yo ya digo que voy a estar a la expectativa con el nuevo gobierno, pero que vamos a estar ahí con la lupa, pero bien fijada, ¿eh? O sea, que no se crean que porque son teóricamente algo más cercano vamos a dejar pasar, no vamos a dejar pasar ni una. Y se lo digo a Arantxa, que está aquí. Yo pediría que además de la lupa que estéis echándonos un cable. Efectivamente, pero eso lo sabéis también, ¿no? Que todas las aportaciones que podamos hacer, y además siempre, vamos, yo creo que incluso hasta algún órgano de gobierno que no ha sido muy afín a nuestras ideas, siempre nos han reconocido las aportaciones a nivel constructivo que hemos hecho. Y yo creo que estas jornadas que vamos a hacer ahora sobre la participación en las juntas de distrito y las juntas vecinales, vamos, va a ser que es que las asociaciones vecinales son escuelas de ciudadanía, escuelas de vida, escuelas de humanitarias, o sea, y creo que desde ahí podemos aportar mucho. Quería preguntaros si estáis convencidos de que Pedro Santisteve va a ser el próximo alcalde de Zaragoza y cómo va a llegar a ser alcalde, con el apoyo de quién, ¿qué consideráis? A ver, yo doy por hecho que Pedro Santisteve va a ser el próximo alcalde, ¿no? Con el apoyo externo del Partido Socialista, tanto porque al Partido Socialista no le conviene entrar en gobierno con Zaragoza en Común, ni del revés, ni a Zaragoza en Común tampoco le conviene estar en el gobierno con el Partido Socialista. Y al Partido Socialista tampoco le conviene dejar que Eloy Suárez sea alcalde, ahora mismo teniendo las elecciones estatales en 3 días, ¿no? Entonces yo creo que es bastante claro que por ahora va a serlo. El problema será si después del 20 de noviembre, o cuando sean convocadas las elecciones estatales, si el Partido Socialista empieza a poner más ruedas en el pie del gobierno, ¿no? Que eso es bastante probable también. En ese sentido, yo creo que el Partido Socialista, aparte de que se le está poniendo una pinta de PASOK, que creo que no va a tener freno, se ve obligado a girar hacia la izquierda. Se ve obligado de alguna manera a girar a la izquierda y no va a ser apoyando a las candidaturas, porque de momento no está capacitado políticamente, porque no es un partido de izquierdas, pero sí que va a intentar mostrarse partidario de que estas candidaturas lleguen a la alcaldía, por ejemplo la de Zaragoza en Común, y desde la oposición intentará, supongo que en unos meses, crearse una nueva imagen, ¿vale? Creo que es algo que intentará el PSOE en los próximos meses. Yo creo que no hay que olvidar tampoco a Chunta, que tiene dos concejales. Y luego, bueno, yo creo que un poco también se irá viendo, porque
porque, a ver, muchas veces hay decisiones que si tú estás apoyando desde fuera, pero no estás implicado o implicada en el tema del gobierno municipal, pues hay cuestiones que se deciden en el gobierno municipal y que tú no, es porque la legislación está así hecha y tú desde fuera no puedes, es que no puedes decir nada, que es un poco lo que les ha estado pasando a Ciutat y a Izquierda Unida en esta anterior legislatura. Y yo me imagino que el PSOE habrá aprendido algo de ello, entonces no sé, porque ya, vamos, me resulta como bastante imposible pensar, ¿no? Cómo piensan. Pero, y por eso, vamos, mantengo lo de estar a la expectativa, porque puede pasar cualquier cosa. Oímos música porque vamos a introducir ya la entrevista que le hemos hecho hoy a Pedro Santisteve. Vamos a escucharlo, la entrevista de nuestro compañero Javi. Oímos la entrevista. Vale, empezamos. Bueno, estamos aquí con Pedro Santisteve, candidato número 1 por Zaragoza en Común. Empezamos con, preguntando la valoración de los resultados y bueno, qué es lo que se espera hacer en cuanto a pactos. Pues buenas tardes. Bueno, en principio nosotros ya dijimos que nuestra idea es cumplir el programa. Si no tenemos apoyo en la investidura, pues pasaremos a la oposición, pero desde luego nosotros no vamos a intercambiar programa por sillones. Entonces, para nosotros está muy claro el acometer el plan de emergencia. Si las demás fuerzas políticas tienen a bien, porque nuestra idea es ponernos de acuerdo en los puntos programáticos en los que coincidimos, que no creo que sea difícil porque hay muchas coincidencias, pues bueno, tiras para adelante, y si no, pues no nosotros no se nos caen los anillos, ¿me entiendes? Pues no hemos venido a ocupar cargos ni a hacer de la política una profesión, ya lo dejamos con esta campaña. ¿Crees que las candidaturas de Unidad Popular son el camino a seguir? Hombre, yo creo que Zaragoza es un tema que no solo hoy salía en la prensa que está siendo estudiado en nuestra universidad, sino que ciertamente es ejemplar y ha habido otras candidaturas de otros sitios que nos han pedido que les echáramos una mano y les hemos facilitado un poco toda nuestra experiencia del trabajo realizado, ¿no? Yo creo que es ejemplar el tema de haber conseguido que gente independiente o que gente en general, sin preguntarse su adscripción política, se haya puesto de acuerdo en un espectro ideológico, yo creo que bastante amplio. Entonces, bueno, el que hayamos sabido pues agrupar gente con opiniones diversas, con unas metodologías participativas muy punteras, pues es lo que ha permitido el que la gente nos percibiera como una opción de transformación, ¿no? Una vez en el ayuntamiento, en el caso de que Zaragoza en Común pueda llegar a gobernar, ¿cuál es el margen de maniobra que os esperáis que haya para poder aplicar las políticas y cuál sería la relación con el gobierno de Aragón? Hombre, nosotros desde luego nosotros necesitamos y nos parece urgente, y es una cuestión también del planteamiento de tener visión de esta vista, de que tenga unas buenas relaciones entre el ayuntamiento y la comunidad autónoma. Esto no puede ser ya el que cada uno entienda que esto es su parcelica privada y que si hay partidos diferentes, pues la pelea está instalada por cada uno su coto privado, ¿no? Entonces, esto se tiene que terminar y que establecer relaciones de buena colaboración porque hay muchos temas comunes, como por ejemplo todo el problema de vivienda de socios, que hay que acometer de forma conjunta, ¿no? No sé qué más he preguntado, es que ahora te he despistado. Sí, la relación con el gobierno era eso realmente. La siguiente pregunta. Ah, vale. Sí. ¿Y qué medidas se van a tomar? Las medidas para garantizar la participación y la transparencia. Bueno, pues claro, no sabemos qué panorama nos vamos a encontrar, ¿no? Por eso hablamos del tema de auditorías internas para que cada servicio, conseguir un poco de información de qué es lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, pero también cuál es el nivel de eficiencia en el gasto y de dónde podemos detraer recursos para poder invertirlos donde realmente hace falta, ¿no? Eso es fundamental. Y luego en el tema de participación, hay que ir modificando las ordenanzas de participación, hay que dar juego a los barrios, hay que avanzar en temas de presupuestos participativos, hay que avanzar también en todas las
plataformas online para que haya una interacción con el ciudadano, incluso ese 5% del presupuesto se pudiera distribuir en cada barrio estableciendo prioridades por los vecinos en que quieren ejecutar la inversión, que se sepa también cuánto se gasta en cada barrio por número de habitantes, ¿no? Para que se pase a algunas zonas más privilegiadas que otras, ¿no? Bueno, en definitiva que el tema de la participación a la gente no le puedes obligar a participar, ¿no? Pero si la gente ve que su participación contribuye a hacer mejor sus expectativas de vida en su barrio, pues yo creo que entonces sí, ¿no? ¿Crees que cuanto más participación hay menos eficacia en la gestión de un ayuntamiento? ¿Entorpece la participación ciudadana la eficacia de una gestión? Bueno, el tema de la participación es que es un tema clave, ¿no? Si no hay participación no hay democracia, y en el gobierno local, que es el más próximo a los ciudadanos, es ahí donde hay que intentar, ¿no? Sobre todo experimentar en el sentido de hacer pedagogía social y de conseguir que la ciudadanía se empodere, ¿no? Tenemos una democracia con un déficit de participación gravísimo, en el que los partidos han suplantado a la ciudadanía, y esta situación hay que revertirla, ¿no? Y claro, todo el derecho a participación constitucional pues se ha quedado muchas veces en buenas palabras, pero no se ha conseguido motivar a la ciudadanía, porque nunca se ha querido que la ciudadanía ejercitara un control sobre los cargos electos, ¿no? Vale, pues llegamos al final. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Bueno, pues a vosotros ya sabéis que encantado de poder charlar. Muy bien, muchas gracias y mucho ánimo de corazón. Hasta luego. Muchas gracias por el trabajo. De uno, venga, vamos, vamos, venga, venid, venga. Y ahora vosotros hacer lo mismo, ¿qué? Venga, sube. No voy a dar ningún meeting. Lo único que vengo a decir es que habéis... Vale. Aquí hay una cosa. Esto es lo mismo que estáis haciendo vosotros hoy y que lleváis haciéndonos 4 años, ¿vale? 4 años sin escuchar a estos desahucios, a las asociaciones de vecinos y a los diversos colectivos del barrio. Estoy hablando ahora porque lleváis 4 años y no me sirve que me subáis aquí para ganar unos cuantos votos, porque en Villaverde es un barrio obrero y no vais a conseguir más de los que habéis sacado, mucho menos de las europeas, y os vais a quedar sin ningún voto. Porque seguimos en lucha, y aunque os moleste, aquí estamos la gente que de verdad defendemos el barrio y queremos un barrio digno. No los que están aquí subidos dando el mitin para ganar 4 votos. Muchísimas gracias. Pense que ha arribat l'hora del teu cant de València. Per mi és el moment. No penseu. Bueno, pues vamos a hablar ya de los problemas concretos de nuestra ciudad y de qué propuestas tenemos para solucionarlos. Quería empezar hablando del paro. Hay 57.000 personas en paro en Zaragoza y quería preguntaros primero cómo se vive esto en los barrios, cómo se traduce, cómo afecta a la juventud y a las mujeres, si realmente sufren más el desempleo, y bueno, después hablamos de las propuestas si queréis. Bueno, he empezado yo. A ver, el tema del paro es preocupante. Te das un paseo por cualquier zona de la ciudad, sobre todo de los barrios obreros, y ves la situación que hay. Pero no solamente el paro, es el trabajo precario. El trabajo precario que hace que personas estén trabajando horas y horas y horas por unos sueldos de miseria que no les sacan de lo que es el tema del riesgo de exclusión. Entonces eso sí que es muy preocupante, porque se falsean las cifras. No podemos hablar solamente de personas paradas, hay que hablar también de personas que están en situación de riesgo, con un trabajo muy precarizado. Es la primera vez en la historia de este país que gente con trabajo está bajo el umbral de la pobreza. Y ya que has hablado de jóvenes, mujeres, yo quiero hablar las mujeres, como siempre, sobre todo por el tipo de trabajos que realizan mayoritariamente, que son los trabajos más precarios, pues no tengo mucho que hablar ahora, ¿no? Ya lo sabemos. Sí que quiero hablar de las personas mayores de 45 o 50 años. Personas que jamás en la vida van a poder acceder a una jubilación, y no ya a una jubilación digna, es que a cualquier tipo de jubilación contributiva. Que en los últimos años de su vida laboral
cuando están todavía en plena potencia para poder estar trabajando, tienen que estar todos los días pensando qué va a ser de ellos, qué va a ser de su familia, etcétera, etcétera. Y que nunca jamás van a volver al trabajo. Y que en un país como este, en el que hasta ahora los subsidios cada vez son más bajos, que llegan a menos tanto por ciento de la población, pues la verdad es que hablar de renta básica ya va siendo hora, y que es algo que este ayuntamiento, que esta nueva corporación municipal, se va a tener que plantear. Exactamente igual que todo el tema del empleo, un empleo que sea digno, y desde luego se pueden hacer políticas de empleo, y políticas de empleo que realmente lleguen a la sociedad zaragozana y que lleguen a las personas que viven en los barrios obreros de Zaragoza. Entonces ahí sí que vamos a estar, pidiéndolo, y no solo pidiéndolo, sino dándoles también que sepan que pueden contar con nosotras, con las asociaciones vecinales, haciendo propuestas, pero también vigilando que realmente se lleven a efecto estos programas de empleo. ¿Y qué propuestas para combatir el desempleo se pueden hacer desde lo local? Bueno, Zaragoza en Común lleva alguna propuesta para combatir el desempleo. Yo creo que un problema muy grande que tiene Zaragoza, histórico, es que hay un tejido empresarial centralizado. ¿Vale? Son empresas muy grandes de las que dependen otras pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas. Algo que hemos visto cómo se puede caer, desmoronarse como un castillo en naipes desde el 2008. Hemos visto polígonos enteros desaparecer, como el polígono de Cogullada, en el que quedan muy poquitas empresas funcionando. Esto era debido a que estas empresas eran subcontratadas por grandes empresas. Cuando llega la crisis económica, estas grandes empresas dejan de subcontratar. Ese problema es el que genera este tejido empresarial tan centralizado. Y la verdad que cuando lees el programa de Zaragoza en Común y te encuentras apuestas por economía más cercana, más solidaria, o economía más más que llega a los barrios, ¿vale? Economía en pequeñas empresas, autoempleo. Ese es el kit de la cuestión para salir del desempleo en este país, ¿vale? En esta ciudad y en todo el estado. La economía mega centralizada, la economía que se debe a una Picolín, a una CAF o a una General Motors, al final es lo que estábamos hablando, es precariedad, ¿vale? Sus subcontratas con tiempos son subcontratas de producción con tiempos muy limitados de producción, que terminan explotando al trabajador por sueldos mucho más livianos de lo que podrían tener en una de esas multinacionales, ¿vale? Creo que la apuesta por la economía más cercana y solidaria es una apuesta importante para reducir el paro. Al hilo de lo que dice el compañero, desde luego desde la Federación de Barrios y sobre todo desde algunas asociaciones vecinales se ha apostado por el comercio de proximidad. Entonces están haciendo campañas, porque además el comercio de proximidad significa empleo en el barrio, significa seguridad, porque los escaparates encendidos hacen que las calles sean mucho más seguras, implica sostenibilidad, puesto que no hace falta que hagan unos grandes recorridos kilométricos los productos, porque los tienes de cercanía, y tú tampoco tienes que desplazarte y hacer uso de gasolina, etcétera, etcétera, que luego va a revertir en todo el tema medioambiental. Ahí está la apuesta, y creo que precisamente desde lo local es lo que más, desde el ayuntamiento es lo que más puede favorecer, es precisamente, y además tenemos en los barrios zaragozanos tenemos un tejido comercial de proximidad, y también apostando por la huerta ecológica y no ecológica zaragozana, que tenemos unas verdulerías en esta ciudad, y sobre todo en mi barrio, en Las Fuentes, que no las puedes encontrar exceptuando zonas muy rurales que se dedican a sus propios huertos.
Entonces, y ahí se genera empleo y bueno, pues ahí tenemos que estar. Yo tenía un amigo que decía que el problema no era el paro, sino la falta de dinero que conlleva el paro en realidad. Y yo sumo a eso que el problema del paro en realidad es que, tal y como tenemos estructurado hoy en día la sociedad, todos tus derechos sociales están vinculados al que tengas o no tengas trabajo. Las pensiones, lo que comentabas. Entonces, el que ahora haya paro es un problema, pero es un problema ahora y es un problema a largo plazo, porque es lo que comentaba, ¿no? Todas esas personas que se están quedando fuera de los derechos sociales y que luego van a tener un nivel de pobreza que va a ser muy complicado levantar. Por eso el tema de la renta básica es algo que en Zaragoza Común nos parece fundamental. Respecto a las medidas, ya habéis comentado un poquillo, ¿no? Así como en los tres sectores, por comentar, desde Zaragoza en Común se apuesta por la huerta de proximidad, nos parece que es lo más sensato, tanto ecológicamente como económicamente, y como además, y esto siempre digo, si habéis probado los tomates de huerto, nada que ver, ¿vale? Entonces ya es como un poco el plus que tiene eso, y luego pues generar riqueza en ese sentido. Luego también la descentralización de las industrias. No puede ser que la economía de Aragón dependa de la Opel o dependa de Picolín, porque además luego esto se acaba convirtiendo en un chantaje. Si no me das esto, si no rebajas las condiciones, me voy, y fíjate tú cómo se vaya la Opel, nos deja en cuadros. Entonces nuestra apuesta es por el apoyo a pequeñas y medianas empresas, que no haya grandes monstruos de este tipo. Creación no de plaza, o sea, no estos centros de negocios brutales, sino espacios más adecuados a las necesidades de una pequeña empresa. Yo, por ejemplo, tengo una empresa pequeñita, hasta dentro de 2 días tengo todavía una pequeña empresa, entonces a mí estas cosas no me sirven de nada como empresaria, o sea, como propietaria de una empresa. Entonces necesito una infraestructura diferente. Pues bueno, el trabajo de Zaragoza Común será crear esas estructuras que permitan la creación de pequeña y mediana empresa, que es la que luego le da un poco de sostenibilidad a la economía real. Y por otro lado también queremos hacer una apuesta clara y decidida por el comercio de barrio. O sea, yo vivo en Valdespartera. En Valdespartera tenemos -0 comercio, y eso, un barrio sin comercio no es barrio, más una ciudad dormitorio. Entonces, aparte de toda la gente que puede montarse sus pequeños negocios y vivir de esos pequeños negocios, dan seguridad, como comentabas, ¿no? Los escaparates, las luces, no sé qué. La vida, la gente no se tiene que ir, no tiene que coger el coche. Yo cuando me fui a vivir tenía que coger el coche para ir a comprar las verduras. Bajaba las Fuentes, que es de donde son mis padres. O sea, ese tipo de cosas, eso tenemos que apoyar. Entonces, por ejemplo, algunas de las medidas así más en concreto, la apertura de centros comerciales en fin de semana. O sea, esto no tiene ni pies ni cabeza, porque ni estás facilitando la vida a la gente que está trabajando en esos centros comerciales, que también tiene vida, y además estás hundiendo al pequeño comercio, les estás haciendo un flaco favor. Luego, pues, si quieres montar una empresa, pues agilizar trámites, que no tengas que ahí perderte en burocratización, porque es un poco farragoso para la gente que no controla estas cosas, pues facilitarles los trámites. Algo que se necesita cuando montas una empresa es financiación. Entonces, si bien no tenemos una banca pública, ni está en nuestra mano crear una banca pública, sí que podemos favorecer, aparte de los microcréditos, otras formas de financiación que no pasen directamente por los bancos, como podría ser pues un micromecenazgos o campañas como crowdfunding, pero a pequeña escala, para montar una empresa, ¿no? Facilitar este tema. Y la parte del comercio, además, nos parece muy interesante, en especial a las mujeres, porque es uno de los sectores que más está empleando a las mujeres. Porque, como decía muy bien Nieves, si eres mujer, tienes algo más de 40 años y hay hijos a tu cargo, olvídate de conseguir trabajo, olvídate. Y esta sería una muy buena solución para no depender de otras cosas. Bueno, pues vamos con una breve pausa y volvemos hablando de vivienda. Dançar como a craveirinha e a sua poesia sonhar. Ai que fácil, matue, de mãos dadas, voltas brinquei como uma rabenta, queria dançar, agora quero romper la pantalla, observar la luna, voy a querer
abierta aunque no pueda verte, revelar mi ser fuerte. Voy a compartir con el mundo mi rabia. Voy a ser agua, voy a ser tierra. Seré lo que quiera. Hoy reventó la paciencia del que se siente rebelde. Hace ya tiempo que el sol brilla más de la cuenta. Voy a romper con la herencia al lado de los rebeldes. Late con fuerza el corazón de mi tierra. Como marraventa quería danzar, como craveirinha e a sua poesia sonhar. Ai que fácil, matué, tué, de mãos dadas, botas brinquei. Ai que fácil, matué, tué, agora quero tumbar la muralla, callar a canallas del mundo en que vivo. Lucharé hasta que tu orgullo estalle. Soy quien tuvo en la calle su escudo. Voy a ser feliz con mi propia historia. Me da igual la victoria si lucho contigo. Seré tu latido. Hoy reventó la paciencia del que se siente rebelde. Hace ya tiempo que el sol brilla más de la cuenta. Voy a romper con la herencia al lado de los rebeldes. Late con fuerza el corazón de mi tierra. Late con fuerza. Late con fuerza. Late con fuerza. Late con fuerza. Hoy reventó la paciencia del que se siente rebelde. Hace ya tiempo que el sol brilla más de la cuenta. Voy a romper con la herencia al lado de los rebeldes. Late con fuerza el corazón de mi tierra. Hoy reventó la paciencia del que se siente rebelde. Hace ya tiempo que el sol brilla más de la cuenta. Voy a romper con la herencia al lado de los rebeldes. Late con fuerza el corazón de mi tierra. Late con fuerza. Late con fuerza. Late con fuerza. Late con fuerza. Bueno, pues decía que íbamos a hablar de vivienda y lo vamos a hacer con Pablo Híjar, que es activista de Stop Desahucios y próximo concejal también de Zaragoza en Común. Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches. Bueno, pues queremos un poco primero contextualizar la situación. Háblanos de los desahucios en Zaragoza. ¿Hay muchos desahucios en nuestra ciudad? Pues sí, desgraciadamente hay muchos desahucios en nuestra ciudad. La cifra de ejecuciones hipotecarias en el conjunto del país ha subido, pese a la propaganda del gobierno. Solo los lanzamientos, es decir, el momento del desahucio por parte de los bancos sí que está siendo parte contrarrestado por las plataformas, pero lo hecho es que las ejecuciones hipotecarias, que son los futuros desahucios, están aumentando en el país y al mismo tiempo lo que estamos viendo es un aumento alarmante de los desahucios por impago de rentas de alquiler y también el número importante de ciudadanas y ciudadanos que se ven obligados a dar la patada en la puerta, a ocupar una vivienda para tener un techo, ¿no? Y esos tres vectores, los tres a la vez, lejos de resolverse, creemos que continúan en un diente de sierra estadístico muy alto y que desde luego, bueno, la propaganda del gobierno respecto a que ha solucionado el problema de los desahucios lo ha repetido ya varias veces a lo largo de los años, pues desde luego la realidad lo desmiente. En Zaragoza, para que se haga una idea a los que nos estén escuchando, pues cada mes se están produciendo más de 100 desahucios de vivienda habitual. ¿Y se puede parar esta situación desde el ayuntamiento? ¿Qué medidas propone Zaragoza en Común? Bueno, desde el ayuntamiento en solitario seguramente no se pueden paralizar ni uno solo de todos los efectos que tiene la crisis, ¿no? Seguramente porque son muchos y muy variados y necesitarían de la acción coordinada de las distintas administraciones, ¿no? El ámbito estatal para una normativa estatal que regulará la dación en pago y otra serie de cuestiones, el ámbito autonómico para que desarrollara decretos o leyes de vivienda autonómicos que protegieran los derechos de los cuales las comunidades autónomas tienen un marco competencial y por tanto pueden ser corresponsables
materia de vivienda. De hecho, el Ayuntamiento de Zaragoza dispone de una sociedad municipal, que es Zaragoza Vivienda, que se dedica pues a la rehabilitación, gestión de activos urbanos, y al mismo tiempo también se dedica a cuestiones relacionadas con el derecho a la vivienda, la oficina de intermediación hipotecaria, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y el Ayuntamiento qué puede hacer? Bueno, el Ayuntamiento, por poder hacer, puede hacer muchas cosas, ¿no? ¿Qué cuestiones se pueden hacer? Bueno, una por un lado es la información, la mediación y el apoyo a la gente cuando se enfrenta a un desahucio, lo cual es muy importante porque hay una gran falta de información por parte de la población cuando se enfrenta a esta situación. Por otro lado, hay que desarrollar medidas que garanticen que los servicios sociales del propio Ayuntamiento y Zaragoza Vivienda, así como otros servicios, logren una actuación de una manera más eficaz y de una manera más coordinada que lo que viene sucediendo hasta el momento. Pues, por ejemplo, cosas que pueden suceder a un habitante de Zaragoza cuando se enfrenta a un desahucio y que pensamos que hay que corregir de manera urgente. Es que, por ejemplo, tú vas a un centro municipal, pides cita porque te van a desahuciar y, bueno, pues te pueden dar la cita para el mes siguiente, ¿no? Con lo cual, pues no puede ser que a la fecha que tú acudas al trabajador social el desahucio se haya producido o sea tan inminente que ya no haya capacidad de actuación. Entonces, bueno, esas son cuestiones que son, por así decirlo, de procedimiento, de coordinación, de eficacia de la propia administración local y que desde luego hay que replantearlos. Y luego, por otro lado, evidentemente, bueno, lo que se puede hacer es aumentar el parque municipal de la vivienda. Zaragoza, como decía, tiene una sociedad municipal que se dedica a ello y, por tanto, tenemos la capacidad para seguir interviniendo en el mercado de la vivienda de una manera positiva, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues entendemos que dos propuestas de Zaragoza en Común y que entendemos que pueden ser realizables es el subir el nivel de las unidades de vivienda. En Zaragoza lo hemos cuantificado en 5.000 unidades necesarias para salir de la emergencia. Y bueno, cómo lograrlos es cuestión larga, ¿no? Lo podemos hacer en otra pregunta, porque sería como para otra pregunta el cómo lograrlo, el subir, pero desde luego nosotros tenemos varias vías de adquisición, que va desde la vía de los particulares que ceden a cambio de incentivos esas viviendas para el alquiler, a cambio de la garantía de cobro de las rentas, puede ir directamente con la expropiación de uso de aquellas viviendas vacías en manos de las entidades financieras, el Sareb y las grandes inmobiliarias, que hay miles de viviendas de esa tipología en Zaragoza. O sea que esto hace falta un asterisco, que luego si queréis entramos, y luego incluso se podrían hacer otras, que también las defiende Zaragoza en Común en su programa, se podrían hacer otras medidas, por ejemplo, muy sencillas, como podría ser la propia subrogación de hipotecas de deudores de buena fe por causas sobrevenidas, es decir, que cuando alguien lo van a echar de su casa, el banco ejecute esa hipoteca, pero esa hipoteca tiene un valor muy reducido en el mercado, ¿no? Porque es una deuda que se considera incobrable. Entonces el Ayuntamiento podría llegar, entendemos nosotros, a hacer opciones de subrogación, de recompra de esas hipotecas y asumir esas viviendas como parte de la bolsa de vivienda de alquiler municipal, ¿no? Habría otras propuestas que también tenemos, desde la creación de pequeñas actuaciones de cooperativas, etcétera, etcétera, pero bueno, esas serían, por así decirlo, quizá el nudo central de la propuesta que Zaragoza va a plantear, ¿no? En estos próximos años. ¿Y a qué te referías con ese asterisco? Asterisco. Bueno, pues el asterisco quiere decir que, como decía, igual que ocurre en otras cuestiones, ¿no? Como puede ser empleo, etcétera, etcétera, bueno, las competencias del Ayuntamiento, aunque dispone de posibilidad de actuación, no tiene la capacidad de crear un marco normativo, ¿vale? Entonces no tenemos reconocida como administración local la potestad de poder expropiar el uso de las viviendas vacías en manos de los bancos, por poner un ejemplo. Sí que tenemos, como cualquier administración, derecho a la expropiación forzosa, pero la expropiación forzosa, que es una ley, bueno, que continúa vigente desde el franquismo, deja todo en manos la decisión final del Consejo de Ministros, con lo cual, bueno, pues podemos imaginar en estos momentos, por ejemplo, cuál sería el final de esas expropiaciones forzosas, que directamente serían rechazadas en el Consejo de Ministros. Entonces, bueno, planteamos el asterisco porque Zaragoza en Común y esperemos que si logramos el Ayuntamiento de Zaragoza, sea el propio Ayuntamiento de Zaragoza el que reclamará tanto al Gobierno central la modificación de la ley hipotecaria y de la ley de arrendamientos urbanos, pero también reclamar un marco autonómico, un decreto aragonés de la vivienda, una ley aragonesa de la vivienda que dé competencias al propio ayuntamiento para poder ejercer, y al resto de administraciones locales y comarcales también, lógicamente, para poder ejercer la expropiación de uso de estas viviendas vacías. Y ponía el asterisco porque incluso existiendo marco normativo, como por ejemplo la ley andaluza de la vivienda y el anterior decreto, pues ambos han sido
recurridos al Tribunal Constitucional, y en ambos casos además el Tribunal Constitucional, aunque con votos particulares, ha rechazado estas leyes y ha quitado precisamente aquellos artículos que planteaban la expropiación, ¿no? En estos momentos hay incluso una ley parecida que está saliendo adelante en Euskadi, hay otras iniciativas, y nosotros, claro, pues era el asterisco que planteaba que hay una carencia normativa. Y aún así, Zaragoza en Común tiene clara una cuestión, es decir, que la cuestión normativa no nos va a parar y que evidentemente implementaremos medidas que incluso nos hagan posible la expropiación forzosa, la expropiación de uso de estas viviendas, incluso si no las otras administraciones no garantizan un marco normativo. ¿Y de qué estoy hablando? Pues de claramente de que el Ayuntamiento de Zaragoza dé apoyo a las plataformas de afectados y a la campaña de la obra social, que es una campaña social que pretende recuperar los bloques vacíos en manos de las entidades financieras y de la Sareb para su puesta a disposición de alquiler social para las familias que participan del mismo proyecto, ¿no? Y bueno, va a ser o bien por la vía de que tengamos marco normativo, pero yo desde luego yo soy partidario de que si no hay un marco normativo, no nos garantizan un marco normativo, sea la propia gente la que, bueno, pues con el apoyo del ayuntamiento ejerza sus derechos y garantice el derecho a la vivienda, como decía, con miles de viviendas vacías en esta ciudad, que ni siquiera sabemos cuántas, ¿no? Porque esa es otra de las cuestiones, y es que no existe un registro de vivienda vacía fiable, no existe una manera de saber cuál es el número, ¿no? Se calcula que hay incluso entre 30.000 y 50.000 viviendas vacías en estos momentos en la ciudad de Zaragoza. Bueno, pues Pablo Híjar, muchas gracias por habernos atendido esta noche. A vosotros por llamarme. Y ánimo con el trabajo que queda por delante. Muy bien. Un saludo. Adiós. Bueno, pues vamos a seguir un poco hablando del modelo de ciudad que defendemos. Os quería preguntar si debe Zaragoza continuar expandiéndose o no. Desde Valdespartera decimos no. No, a ver, yo creo que ha quedado clarísimo además que la gente que llevamos muchos años luchando por una ciudad compacta, al final se nos ha dado la razón. Incluso hasta por la propia gente que, por ejemplo, están viviendo ahora en Arcosur. Es una asociación, la que han constituido una asociación vecinal que se ha federado a la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, y reconocen que teníamos razón en todo lo que decíamos, pero claro, ahora tienen un problema añadido el que tienen allí, y desde luego como vecinos y vecinas que son de aquí de la ciudad de Zaragoza, les apoyaremos también en las reivindicaciones que tengan, siendo conscientes de que los recursos son los que son y que no se pueden, que no puedes utilizarlos para lo que no se puede utilizar por falta de medios, ¿no? Pero bueno, de eso ya iremos hablando. Pero es cierto que las ínfulas estas de una ciudad extendida se han venido abajo, y ya no creo que haya nadie que en esta ciudad que piense en la ciudad del 1.000.000 de habitantes. Vale, yo os quería preguntar también sobre movilidad. ¿Están bien comunicados los barrios? Supongo que aquí... yo esto es una crítica a todo, yo no sé por qué ha sido, pero ha sido. A todos los grupos que se han presentado a las elecciones municipales, incluida Zaragoza en Común, la movilidad se ha obviado. Por lo menos toda la movilidad de la que hubiéramos querido hablar desde la Federación de Barrios. Porque la movilidad conforma el modelo de ciudad que queremos. Si queremos una ciudad más humana, la movilidad será de una manera. Si queremos una movilidad en la que, claro, dirán tú, hablas de contaminación, lo cual quiere decir que soy muy partidista, ¿no? Que no soy nada objetiva en ello, pero sí que depende mucho de la movilidad. Y me hubiera gustado que se hubiera hablado más del tranvía, de la línea 2 del tranvía. La Federación de Barrios hemos apostado por ella, por todo lo que significa. El tranvía no es porque sí. Tiene el tranvía, no cómo se hace la línea del tranvía, o lo que cuesta el tranvía, o los estudios que hay que hacer sobre el tranvía. No. Para nosotros el tranvía significa potenciar el modelo de ciudad medioambiental y sostenible que queremos.
El tranvía significa revitalizar y reurbanizar las zonas por donde pasa. El tranvía significa una mejor accesibilidad de las personas y el poder moverte, trasladarte de un lugar a otro de la ciudad de una manera mucho más rápida. Son muchas cosas las que ahora también tiene que ser el tranvía con una serie de condiciones, que esas son las que se tienen que hablar tanto previas a su puesta en marcha como posteriores a la puesta en marcha. Pero sí que nos ha parecido que no había habido este debate que hubiéramos querido. A lo mejor lo ha habido, pero no tanto como hubiéramos querido. Arantxa te decía que no. Es que como te diga Loren, te va a encorrer. Loren me lo ha dicho. A ver. Loren habla de movilidad siempre allá donde quiera que va y fíjate, en Zaragoza en Común lo llevamos dentro de modelo de ciudad. O sea, para nosotros es esa misma idea que defendías tú. O sea, la movilidad define qué modelo de ciudad queremos. Entonces, para Zaragoza en Común es una cosa muy importante. Lo que pasa es que no hacemos una apuesta clara por ningún medio de transporte en concreto, sino por una red de transportes intermodal que nos sirva para comunicar a toda la ciudad. Por ejemplo, una de las cosas que defendemos es que ahora mismo, yo vivo en Valdeparte, entonces para el tranvía para mí ha sido la vida, ¿vale? Pero sí que es verdad que la redistribución de líneas que se ha hecho a partir del tranvía son un auténtico desastre. Entonces, eso es lo que tenemos que repensar. No puede ser que tengas que dejar, el otro día estábamos en Torrero, si vas de Torrero a la Casa Grande, que lo tengas que dejar en el Corte Inglés e irte andando hasta la Gran Vía para coger el tranvía y poder subir a la Casa Grande. Entonces, lo que se plantea desde Zaragoza en Común es una racionalización de las rutas. Aparte que no sé si sabéis que Tutsa cobra por kilómetro realizado, por lo tanto, a quien más le interesa hacer venga de kilómetros, claro. ¿Vale? Entonces, eso no, tenemos que repensar ese modelo, ¿vale? O, por ejemplo, no puede ser que la gente de Arcosur tenga una lanzadera cada 30 minutos. O sea, eso no es un modelo de movilidad de ciudad. O sea, eso estás creando ahí un gueto para que la gente coja el coche sí o sí, ¿no? Parkings disuasorios para fomentar que la gente coja el tranvía, ese tipo de cosas sí que las hemos estado defendiendo. La bici, por favor, la bici, viva la bici, que eso además cuesta poquísimo hacer. Algo, por ejemplo, que sí que se defendía, y Loren para esto, que él es muy bicicletero, lo ponía siempre en valor, es una normativa de bicis clara. Porque ahora mismo no sabes si puedes ir por la acera, si no puedes ir por la acera, si hay que llevar casco, si no puedes llevar casco. Entonces, por ejemplo, esa es otra de las medidas, ¿no? Que haya una normativa clara, concreta y sensata en respecto a las bicis. Bueno, voy a empezar por el final. El tema de lo de las bicis que pide Loren, de que haya una normativa clara, es que en tanto en cuanto no salga la normativa de la Dirección General de Tráfico, difícilmente se va a poder hacer. En el momento en que se haga, se hará. Por supuesto que estamos por una, y además es en lo que estamos trabajando incluso en la última asamblea de la Federación, que fue el 18 de abril, uno de los talleres fue sobre el plan de movilidad, que estamos en ello incluso con el consorcio. Para nosotros la movilidad no es un único medio de transporte. Si he sacado el tema del tranvía es porque precisamente es el que ha generado más discusiones y además sabemos muy bien desde dónde han llegado las discusiones y cómo algún medio de comunicación escrito de esta ciudad se ha posicionado totalmente en contra, exactamente igual que en contra de las bicicletas. Cuando empezamos en la Federación de Barrios con Pedalea a hablar del tema de bicicletas, nos tomaron porque estábamos locas. No. Ahora en estos momentos tenemos un montón de bicis y además lo bueno de la bicicleta es que es otro medio de transporte, es otro medio de movilidad. Entonces tenemos que conjugarlos todos. Con respecto al tema de la remodelación de las líneas de transporte, por primera vez en la historia fueron consensuadas. Que luego, que luego hubiera problemas y hubiera gente que había dicho en los barrios que quería una cosa o quería otra y luego ya no, pues ahora es otra cuestión. También avisamos desde la Federación de Barrios. Estas son las líneas consensuadas. Pero hay que hacer un análisis, que lo hicimos después, yendo línea por línea, sobre todo porque hay un problema, y el problema grave es de frecuencias. El tema del transbordo, nos pegamos años batallando por tener primero era el billete de transbordadora y ahora la tarjeta. Es que nos tenemos que acostumbrar a los transbordos, y una persona que se puede subir al autobús puede bajar e ir a donde está el otro medio de transporte. Eso también nos tenemos que dar cuenta
de que precisamente por eso de que la compañía de transporte es la que gana cuantos más kilómetros, a no querer tener el autobús en la puerta de nuestra casa, pero luego eso sí, si resulta que la parada primera o final la tiene en la puerta de nuestra casa, entonces no queremos porque resulta que nos molesta. Esto lo puedo decir, vamos, con conocimiento de causa. A ver, tiene que ser algo consensuado, participado, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que tener muy claro cuáles son los motivos y los objetivos que mueve a una contrata como es AUTSA y cuáles son realmente los el modelo de ciudad que queremos y cómo la queremos. Porque por mucho que se hable de que a ver qué pasa con las líneas de autobuses, los autobuses son contaminantes, no solamente por lo que contaminan en cuanto a los efectos y tal, sino también en cuanto a ruidos, etcétera, etcétera. En esta ciudad ha bajado la contaminación, pero a unos niveles que nunca nos lo hubiéramos podido imaginar. Y podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo cómo se ha hecho, cómo no se ha hecho, pero hay cuestiones que son reales y eso hay que valorarlo. Y bueno, y ver cómo... Y luego está toda la cuestión de si queremos realmente un modelo de ciudad más humana, etcétera, etcétera, pues a lo mejor es que no tenemos que ir con el coche por todos los sitios, a lo mejor es que tenemos que hacer islas entre manzanas de casas que sean mucho más amables, a lo mejor tenemos que peatonalizar más calles y por donde no puedan pasar los coches. Entonces todo eso hay que valorarlo, porque a veces queremos que tener el coche desde la puerta de casa hasta el bar de la esquina, pero luego nos molesta... Sí, vamos a hablar justamente de sostenibilidad, pero también de Barcelona en Común. Vamos a escuchar el run run y vamos con una llamada. ¿Oís el run run? El run run en las calles, el run run en las plazas, el run run en los bares, el run run es defender el bien común. La gente sencilla, la gente común, la gente honrada, tenemos el poder. El run run en las calles, el run run en las plazas, el run run es defender el bien común. Imparable es el run run, el run run, imparable es el run run, el run run, el run run es defender el bien común. Esperanza en las calles, en las plazas, imparables. El run run, el run run, el run run, el run run, el run run es defender el bien común. El run run, el run run, el run run. El run run es defender el bien común. Bueno, pues tenemos al teléfono a Mercedes Vidal, que va a ser concejala de Barcelona en Común. Buenas noches, Mercedes. Hola, buenas noches. Bueno, pues lo primero que queríamos preguntarte es que nos cuentes cómo estáis viviendo la victoria de Barcelona en Común. Pues la verdad es que es todo un hecho histórico, ¿eh? Estamos muy emocionados, muy ocupados también, porque ahora mismo pues estamos preparando todo para la investidura, cómo configurar el nuevo gobierno, poniéndonos al día con todas las cuestiones pendientes en el ayuntamiento. La verdad es que es todo muy frenético, pero a la vez muy ilusionante. Porque ¿cuáles son los retos a los que os enfrentáis ahora? ¿Qué pasos tenéis que tomar?
Bueno, pues la investidura es el día 13 y a partir de ahí vamos a tomar las medidas necesarias, en primer lugar, para dar cumplimiento a nuestro plan de choque, que es un plan de choque que elaboramos antes incluso de tener listo el programa definitivo, con una lista de las medidas más urgentes a nivel de ciudad para acometer por parte de una candidatura transformadora como la nuestra, que pretende, pues eso, poner el ayuntamiento al servicio de los ciudadanos. Es un plan de choque ambicioso, pero factible, con medidas contra los desahucios, para mantener las becas comedor, todo un paquete de emergencia social, pero luego también todo, un paquete de modelo de ciudad, cuestiones ambientales pendientes desde hace tiempo, por ejemplo, como la unión del tranvía en Barcelona, que es una cuestión que está pendiente por un bloqueo político, o toda una cuestión que es muy importante también de lucha contra la opacidad en las administraciones. O sea, queremos acabar con los privilegios y devolver realmente el ayuntamiento a la ciudadanía. Y hay pues multitud de medidas que van en esta dirección, y es lo primero que intentaremos poner en práctica. Quería preguntarte si son los varios obreros los que le han dado la victoria a Barcelona en Común y cuáles son las principales necesidades de estos barrios. Pues sin duda, la participación en Barcelona en estas elecciones subió más de 8 puntos, lo cual es algo pues muy remarcable. Y en los barrios en los que más subió fue en los distritos populares, los distritos pues de rentas medias de la ciudad. También hay que tener en cuenta que en los distritos de rentas altas Barcelona tenía un diferencial de participación enorme. En los barrios más ricos era en los que más se participaba políticamente, también porque desde las rentas altas tienen muy claro quién son los suyos, y no faltaba nadie para votar. Entonces ahí había menos margen para que subiera la participación, y ha habido pues barrios que ya tenían porcentajes muy altos de participación, pues ha subido apenas un 2%, mientras que en otros distritos como San Andreu, un distrito pues periférico de la ciudad que comprende barrios de rentas medias, pero también de rentas bastante bajas, pues la participación ha llegado a subir un 10%, por ejemplo. Y es claramente este aumento de participación en los barrios populares lo que nos ha hecho ganar a la derecha. Estábamos hablando en nuestra tertulia de hoy sobre modelo de ciudad, y ya que tú eres experta en medio ambiente, quería preguntarte cuáles son las medidas que propone Barcelona en Común para una ciudad más sostenible. Pues, a ver, son diferentes áreas, ¿eh? O sea, todos los temas relacionados con urbanismo y movilidad, por ejemplo, tienen un gran peso en la candidatura, pero también con otros aspectos ambientales, ¿no? El primero es la lucha contra la contaminación, que es el problema ambiental más grave de esta ciudad. Incumplimos todas las normas, o sea, toda la normativa, no ya las recomendaciones de la OMS, sino directamente la normativa legal europea, ¿no? Tenemos a todos nuestros ciudadanos pues respirando un aire que no es salubre, ¿no? Y tenemos una cantidad de muertos anuales pues debido a la contaminación, un exceso de mortalidad y un exceso de determinadas enfermedades como bronquitis o también enfermedades cardiovasculares debidas a la contaminación, que realmente es escandaloso. Se habla de unas 3.500 personas, de un exceso de mortalidad de 3.500 personas anuales en toda el área metropolitana. No es ninguna tontería. Realmente hay vidas en juego, y es el problema ambiental más grave. Entonces ahí tenemos que hacer una política de potenciación del transporte público, pero muy valiente. Muy valiente. No valen medidas cosméticas. Es necesaria una transformación total para poder reducir el número de ciudadanos que viaja en coche y poder aumentar los que viajan en transporte público, para así disminuir las emisiones contaminantes, ¿no? Pero eso no solo sirve para hacer una ciudad con un aire más respirable, un aire que no nos envenene a todos, sino que también sirve para hacer una ciudad más cómoda, más amable, más habitable, con menos tráfico. Barcelona es una ciudad muy, muy compacta, y aunque el número de personas que se desplazan en vehículo privado, el número de viajes que se hacen es relativamente reducido respecto al resto de modos de transporte, ocupa casi todo el espacio público, ocupa la mayoría del espacio público, y eso es una cuestión pues muy injusta,
que un determinado modo de transporte, que es minoritario, ocupe casi todo el espacio público, que es de todos, ¿no? Entonces, queremos potenciar pues el caminar, los modos de transporte no motorizados, caminar y bicicleta. Una ciudad como Barcelona, con su clima, con una mayoría de barrios con muy poca pendiente, tiene un potencial ciclista que no se está aprovechando. Los viajes en bicicleta han crecido en los últimos años y es el modo de transporte que más crece, pero seguimos estando apenas en un 2% de todos los viajes, muy lejos de lo que podría ser pues comparado con otras ciudades europeas, ¿no? Ya hablamos de porcentajes del 10 o incluso del 15%, ¿no? Al menos aquí en Barcelona la gente camina mucho, pero es necesario potenciar otros medios de transporte. Bueno, pues Mercedes Vidal, esto es todo. Muchas gracias por habernos atendido esta noche. De acuerdo, muchas gracias a vosotros. Y enhorabuena por la victoria. Gracias, tenemos mucho trabajo. Buenas noches. Venga, adiós. Bueno, pues volvemos a la mesa después de esta entrevista a Barcelona en Común y os quería preguntar ya un poco por el contexto al que nos vamos a enfrentar y la situación en la que vamos a tener que trabajar. Antes introducís un tema que me ha parecido muy interesante, que decía Nieves que iban a estar con la lupa, ¿no? Y os quería preguntar por eso, ¿no? ¿Hace falta un tejido social que esté con la lupa o con ganar el ayuntamiento ya está todo hecho? Yo espero por la parte que nos toca que no, quiero decir, que estén ahí, porque las medidas que va a haber que tomar hay que tomarlas consensuadas, porque la parte ilusionante de este proyecto es toda la gente que se ha sumado y no podemos perderla por el camino, porque entonces pues perderíamos una parte, yo creo que esencial del ser de Zaragoza en Común, y porque además yo creo que va a haber algunas medidas que no van a ser muy fáciles de tomar. O sea, por ejemplo, se me ocurre que si hacemos una auditoría ciudadana de la deuda, eso no lo podemos hacer entre media docena, o sea, necesitamos a la ciudadanía implicada. Y si luego conseguimos que de esa auditoría hay una parte de deuda ilegítima, que digamos, pues es que con esta deuda no podemos seguir adelante y hay que impagarla, eso va a tener unas consecuencias bastante duras y o tenemos a la gente detrás apoyando o esas medidas no las vamos a poder tomar. Quiero decir, porque o sea, en el momento que digamos eso de DGA o desde el Estado directamente nos van a cortar. Entonces necesitamos que la gente esté implicada en la participación, que conozca, que sienta como suyo estas medidas y que sea capaz de no sé, de tomar parte en las decisiones. Yo creo que sí, que es necesaria esa lupa y que evidentemente va a estar, porque se ha generado esa ilusión que ha conseguido llevar a las urnas a gente que antes no se lo planteaba. Creo que es necesario que hagamos esa reflexión. O sea, ha habido gente que por primera vez en su vida, con 40, con 50 años, con 45, se ha acercado a unas urnas a votar. Y evidentemente esa gente va a estar muchísimo más vigilante de lo que jamás hubiésemos pensado que iba a estar de la política. El tema de llevar la participación a la gente es esencial. O sea, creo que más que ganar la institución, hemos sacado la institución del recinto donde estaba y que ese es el trabajo verdaderamente difícil que tienen ahora estas apuestas de confluencia, que es conseguir sacar el poder de unos recintos cerrados, ¿vale?, a los barrios y a las calles. Eso es lo que va a generar que no haya tanta lupa, y ese es el proceso que tiene ahora por delante Zaragoza en Común, yo creo, y que es esencial para que la gente tenga esa confianza y os pueda mostrar el respaldo de cara a una auditoría ciudadana o a cualquier tipo de medida que se pueda tomar que venga en beneficio de la mayoría, pero que va a haber una minoría que tiene ya el poder hasta hace poco que va a estar completamente beligerante ante esas medidas. Sí, yo, bueno, ¿qué os va a decir de la lupa? Pero sí que quiero decir que creo que las personas que están ahí van a tener que hacer un sobreesfuerzo, no solamente para que fluya la información, haya transparencia, etcétera, etcétera, sino también un sobreesfuerzo para explicar pedagógicamente qué es lo que sucede, qué límites son los que tienen, hacia dónde pueden ir, hacia dónde no hay manera y ver qué posibilidades hay de ir hacia allí. Creo que tienen que ser muy conscientes de que
de que el gestionar un ayuntamiento de 700.000 habitantes no es gestionar una asamblea, ni es gestionar una comunidad vecinal, no. Y que hay muchas leyes que afectan a ese trabajo del día a día, de la gestión, y que bueno, que nos tiene que tener en las calles a la gente que estamos luchando por una sociedad más justa, equitativa y digna. Y bueno, pues ahí nos tendrán si siguen la línea que tienen que seguir, si no, pues veremos a ver lo que pasa, que ya lo saben. Yo creo que el reto de este ayuntamiento ya no es solo que la gente que siempre se moviliza, que sí que ha ido creciendo en los últimos años, ¿no? Pero ya no solo que la gente que se moviliza esté ahí exigiéndoles, esté ahí participando en las asambleas de barrio, que sabemos que eso puede pasar, a no ser que se le falle la ilusión. El problema es que si es el ayuntamiento es toda Zaragoza. El problema es que mucha gente de Zaragoza no participa. Y el problema va a ser lo que diga el Heraldo, lo que diga, etcétera, etcétera. Entonces, ya no hay que saber contrarrestar, ya no solo pedagógicamente, porque pedagógicamente se llega a poco, porque la gente prefiere ver un vídeo de 2 minutos que una charla de 2 horas, ¿no? Pero hay que saber hacer, dijéramos, aparte de eso, y fomentando eso también, claro, ¿cómo decirlo? Propaganda institucional, o sea, una labor propagandística muy fuerte del ayuntamiento para que se vea lo que se está haciendo y lo que se puede hacer, porque si no, de aquí a 4 años nos vemos que bueno, en este caso que Zaragoza Común desaparecería. O sea, nadie lo va a apoyar si dentro de 4 años la gente no ve cambios muy sustanciales, que no lo olvidemos que un ayuntamiento tampoco puede hacer cambios muy sustanciales en la vida de toda la gente, y si no hay una campaña detrás de parte del ayuntamiento diciéndote, mira, estamos haciendo esto, estamos haciendo esto. Si no, es el problema más grave que veo yo. Sí, porque claro, vosotros pensáis que el Heraldo de Aragón o los medios de Aragón van a estar dándole caña a Zaragoza en Común, van a estar haciendo... Yo he visto la evolución de los... Claro, o sea, pues como periodista pues lees todo y ves todo, intentas verlo todo, aunque termines leyendo en diagonal, pero por verlo todo. Yo he visto un levantamiento del pie, ¿vale? O sea, lo que era una continuo ataque, estar completamente en contra, a de repente relajar el lenguaje. Creo que entienden que evidentemente se ha ganado la alcaldía y que ellos dependían muy mucho, ¿vale?, de publicidad institucional, de un tipo de recursos que puede que ahora pierdan, ¿vale?, y que deberían perder. Entonces, en general, los vamos a encontrar beligerantes dentro de unos meses, yo creo. ¿Vale? Ahora vamos a llegar hacia el verano más relajados, y cuando lleguen las elecciones a las Cortes españolas veremos el cambio en los medios de comunicación contra los ayuntamientos, ¿eh? No estoy hablando de lo que pueda pasar en unas elecciones generales. Veremos el cambio entonces. Yo creo que el verano lo vamos a pasar bastante tranquilos, porque ya han levantado el pie y se nota, yo creo que vosotros lo habéis notado desde Zaragoza en Común, y se nota nada más abrir el Heraldo. O sea, yo no pensaba jamás ver a Echenique en la portada del Heraldo, y lo he visto. O sea, son cosas que evidentemente saltan a la vista, y cualquiera que siga los medios habitualmente las ve. Y han levantado un poquito el pie del acelerador. Lo que era una crítica destructiva sin ningún tipo de sentido, pues ahora se ha convertido en una crítica, pero bueno, contextualizada, argumentando o incluso dando la palabra. Más calmada. Sí. Bueno, aprovechando que estamos hablando de medios de comunicación, vamos a escuchar nuestra sección de la redacción y ya iremos concluyendo. Visítanos en laredaccion.org. Noticiario y documental de laredaccion.org. Prepárate para dejar de ser manipulado. Si podemos afirmar una cosa, es que esta última campaña ha sido la más espectacular y mediática de los últimos años.
Espectacular en el sentido de espectáculo, de mítines que han reunido a muchos más miles de personas que la anterior década, de platós de televisión convertidos en tribunas y de arengas e interactuaciones políticas mucho más agresivas y menos políticamente correctas. El duelo Aguirre-Carmena es un buen ejemplo. En España los partidos presentan listas, pero en Madrid, como en muchas ciudades, ha sido lo más parecido a unas elecciones presidenciales de Estados Unidos. ¿Quién conoce al segundo de ambas listas? La chicha estaba en polarizar el debate, incluso si eso dejaba al PSOE fuera. Aguirre no necesitaba presentación, pero Manuela Carmena ha contado con una enorme campaña a su alrededor que ha impulsado su figura en unos pocos días, y ahora cualquier madrileño la reconocería por la calle. Y, ¿para qué vamos a negarlo? Al margen de planes de emergencia social, paralizar desahucios y acabar con la corrupción, ¿por qué la gente ha votado ahora a Madrid? Porque han visto al frente una mujer educada, que viaja en metro y bicicleta y que ostenta un historial de lucha por los derechos humanos. La dirección de la campaña ha observado el terreno y ha dado a los medios de comunicación un caramelo que puede llenar portadas. Mientras tanto, esperemos que los más de 3 millones de madrileños lo aprovechen a su favor. Los medios siguen marcando los tiempos y los conceptos en campaña. Han llegado Podemos y Ciudadanos, los dos partidos emergentes que cuentan con la ventaja de no haber pisado las instituciones y estar limpios. Y es curioso de señalar, ambos se han presentado siempre negando una ideología propia de izquierdas o de derechas, buscando la centralidad. Pues los medios lo han cogido y lo han señalado como tal, como la estrategia propia de unos partidos que buscan el rédito electoral de otra manera. Al final, en Madrid ya estamos viendo las marchas anti-Podemos, que en los medios aparecen pidiendo un Madrid de centro. La izquierda se atribuye a Podemos y se seguirá atribuyendo, por mucho que se hable de superar viejos dogmas. Que, por cierto, Podemos no es ahora Madrid. Es algo a achacar a los medios, que hablaban de la presencia de IU en unas candidaturas cuando era interesante para alguien, pero en otras la identificaban simplemente con Podemos, como es el caso de Madrid con Carmena. Esto provocó confusión al electorado, que sigue sin estar informando aunque vea la tele, y por eso pasan cosas como en Zaragoza, que nos prohibieron informar de qué era exactamente Zaragoza en Común por si se incitaba al voto, al llegar gente que no sabía dónde estaba el voto para Izquierda Unida o Podemos. Visítanos en laredaccion.org para descubrir más manipulaciones de los medios de comunicación, por un periodismo libre y crítico. laredaccion.org. Bueno, pues vamos puntuales hoy contra nuestra tradición y costumbre. Vamos ya con las conclusiones. Os voy a preguntar, aparte de que me digáis lo que queráis, ¿cómo imagináis que va a ser Zaragoza dentro de 4 años? Uf. Un poquito mejor. Yo con que sea un poquito mejor, más igualitaria, más justa y con más gente en la calle. A mí lo que más me interesa, más veces que haya más gente en la calle participando. Julio. Pues incertidumbre, o sea, espero que vaya mejor, evidentemente. Y me espero, por pedir, lo mismo que ha dicho Arantxa, ¿no? Que sea por lo menos un poco mejor. Y yendo un poquito a lo concreto y ahí quede lo mío, un concejalía de juventud. Sí, yo espero que sea una ciudad más digna, en la que la gente pueda vivir con esa dignidad que pido, que sea una ciudad más humana, por supuesto, y ya pues vas a pedir pues que el urbanismo también tenga en cuenta el género, que es uno de los temas que tengo yo ahí pendientes y que también voy a meter caña con ello. Sí, pues una ciudad que olvide los grandes proyectos, ¿vale?, económicos, que se acerque a las personas y que se convierta un poquito más humana que lo que había sido hasta ahora, ¿no? Que había sido como un cúmulo de desastres y de gastos absurdos, ¿no? Y sobre todo gastos absurdos de un megalómano que nos ha estado gobernando unos años. Bueno, pues no queréis añadir nada más. Bueno, yo sí. ¿Sí? Lo que ha estado hablando aquí el compañero, sobre todo que el ayuntamiento sea laico 100%. Sí, claro, es algo ya que esto, no se plantea otra opción, Ni se nos ocurre plantearlo, ¿no? Ya, porque la vamos como que para el corpus el año que viene no va a salir la corporación, está en nuestra mano, claro. Estoy ahí.
Bueno, pues ha sido un placer teneros en nuestra mesa de hoy. Muchas gracias a los 4 por haber venido. Estáis invitados siempre que queráis a Iskra Radio. Y nos despedimos ya y volveremos pues dentro de 2 lunes. Buenas noches y gracias por escucharnos. Muchas gracias. Gracias. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? No. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro.